Somos un cuerpo en Cristo y una misma unión. No entiendo por qué pasan estas cosas. ¿Cuándo será ese día en que juntos aprendamos? ¿Cuándo será ese día de siempre estrechar la mano? ¿Cuándo será ese día de amarnos como hermanos? Si somos de un mismo cuerpo, ¿por qué nos tiramos? ¿Cuándo será ese día en que juntos aprendamos? ¿Cuándo será ese día de siempre estrechar la mano? ¿Cuándo será ese día de amarnos como hermanos? Si somos de un mismo cuerpo, ¿por qué nos tiramos? Yo todavía no comprendo estas situaciones que están pasando y ahogando las congregaciones, donde no se han sanado muchos de los corazones, y la verdad me llena de preocupaciones, donde no entendemos que cada miembro es tu hermano. A muchos saludamos y hasta les damos la mano, pero hay otros que no miramos e ignoramos y los herimos, hasta la espalda le volteamos. Somos un cuerpo en Cristo y una misma unión, no importando tu carácter ni tu congregación, redimidos por la misma sangre en el Calvario, hijos del mismo Padre. No somos adversarios, al contrario, unánimes en todo tiempo. Ojalá mi palabra no se las lleve el viento, soportados congregándonos bajo el mismo techo, perseverando siempre como el libro de los Hechos. ¿Cuándo será ese día en que juntos aprendamos? ¿Cuándo será ese día de siempre estrechar la mano? ¿Cuándo será ese día de amarnos como hermanos? Si somos de un mismo cuerpo, ¿por qué nos tiramos? ¿Cuándo será ese día en que juntos aprendamos? ¿Cuándo será ese día de siempre estrechar la mano? ¿Cuándo será ese día de amarnos como hermanos? Si somos de un mismo cuerpo, ¿por qué nos tiramos? Me llena de tristeza al ver a los hermanos alabando a Cristo y levantan las manos, lloran, gritan, saltan, tan metidos, pero en la misma iglesia se encuentran divididos. No entienden por completo las cosas celestiales y tratan de agradar a personas terrenales. Que si yo soy de Apolo y yo soy de Pablo, somos de Cristo, hermanos. Que el Señor reprenda al diablo cuando estemos en el cielo y Cristo haya reinado. Ahí no alabaremos a Dios por separado, estaremos todos juntos en perfecta coinonía, donde reinará el amor, la paz y la armonía. Somos miembros de su cuerpo, representando cada parte, no importando tu área. Todos somos importantes, mi alma estará alegre y mi corazón tocado, mucho más cuando sepa que ese día ya ha llegado. ¿Cuándo será ese día en que juntos aprendamos? ¿Cuándo será ese día de siempre estrechar la mano? ¿Cuándo será ese día de amarnos como hermanos? Si somos de un mismo cuerpo, ¿por qué nos tiramos? ¿Cuándo será ese día en que juntos aprendamos? ¿Cuándo será ese día de siempre estrechar la mano? ¿Cuándo será ese día de amarnos como hermanos? Si somos de un mismo cuerpo, ¿por qué nos tiramos? ¿Por qué nos tiramos? Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Salmo 133. Llévalo para que reflexiones